Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Dialéctica Jurídica, en su sección El Concepto Jurídico. El único espacio de televisión jurídica en Internet donde podré encontrar la respuesta a aquello que temió preguntar. La vivienda, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona, toda familia tiene derecho a acceder a una vivienda digna y decorosa. Por vivienda digna y decorosa debemos entender una vivienda que cuente con los servicios públicos básicos: agua, luz, drenaje y, pensando un poquito más progresivamente, conectividad al Internet. Así que, en teoría, todos los mexicanos deben tener derecho a una vivienda, aunque bien no se aclara, no se dice bajo qué forma o bajo qué modalidad se puede adquirir una vivienda. Si eso implica un derecho de propiedad, si quien otorga ese derecho fundamental a la vivienda es el Estado, que obviamente se compromete en la Constitución Política, pero bajo qué forma cualquier persona puede adquirir este derecho. Resulta que el artículo 123 del originario 123 de la originaria Constitución de 1917 establecía como una obligación del patrón proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores. De tal manera que allá por los años 70 se crea un organismo público descentralizado llamado Infonavit. Posteriormente, los trabajadores del apartado B crean también su propio Infonavit, nada más que ahí le llamaban Fobiste. Mejor dicho, se llama Fobiste. Infonavit para trabajadores del apartado A, Fobiste para trabajadores del apartado B. Pero quienes acceden a la vivienda son los trabajadores asalariados, es decir, aquellos que perciben un salario y lo perciben a cargo de las instituciones que les garantiza acceder a este derecho, vía Infonavit o vía Fobiste. El viejo esquema que existía antes de los años 90 consistía en que el gobierno federal le daba recursos a estas dos entidades de la administración pública y estas entidades, de sus propios recursos, se dedicaban a construir vivienda. Y entonces uno se tenía que formar a la fila y entonces la dependencia, llámese Infonavit o llámese Fobiste, tenía los expedientes de las personas formadas y decía: te toca a ti, Juan, te toca el departamento 1, Pedrito, te toca el departamento 2, y así sucesivamente. Obviamente, bajo este esquema, pues es un esquema muy lento, es un esquema costoso y es un esquema que se presta mucho, hay que decirlo, a la corrupción, ¿no? Comprar el expediente para que el que está abajo pueda estar arriba y con ello tener mayor posibilidad de poder acceder a una vivienda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues ocurrió que se fueron creando nuevos esquemas de adquisición de vivienda, existe una ley de vivienda y se crean organismos que en su momento era FONAPO, Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se crean fideicomisos, es decir, el dinero, el Estado da una cantidad de dinero a una institución fiduciaria, que eran estos organismos públicos, para que estas instituciones fiduciarias pudieran comprar o pudieran realizar contratos de compra-venta para que los propietarios de predios se los vendieran a los vendieran a los compradores, o se fomentara la participación ciudadana para que estos pudieran constituir cooperativas y pudieran ser sujetos de estos créditos. Finalmente, allá por el año 2001-2002, se crea una ley que tiene un nombre muy ostentoso, muy largo. Se llama Ley de Transparencia y Fomento a la Competitividad con Crédito Garantizado.
Es un nombre muy largo, pero realmente es una ley de vivienda, nada más que tiene este nombre ostentoso. ¿Y qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que el Estado proporcionará suelo, proporcionará créditos, facilitará la existencia de entidades financieras, facilitará que lleguen inmobiliarias, que construyan, que los inmuebles puedan venderlos y que las personas puedan convertirse automáticamente en sujetos de crédito y puedan adquirir una vivienda en la cual participarán dos personas importantes. Una de ellas son los notarios, que, bueno, con su fe pública darán fe de las actuaciones jurídicas entre un comprador y un vendedor y las instituciones de crédito que prestan dinero. Pero otra cosa importante, que ahí participan los avaluadores, es decir, la persona que hace un avalúo y determina el costo de un bien inmueble. Bueno, pues para no extenderme de más, resulta que esta ley de transparencia, fomento a la competitividad y crédito garantizado es la ley que establece esta operación jurídica. Un comprador adquiere una vivienda, pero este comprador, para poder adquirir la vivienda, necesita contraer una deuda. Esta deuda la adquiere de una entidad financiera pública, Infonavit, Foviste, privada, banco, Sofom, quien le presta el dinero al comprador para que el comprador pueda pagarle al vendedor. El comprador adquiere la propiedad, pero también adquiere la deuda que tendrá que amortizar. Amortizar significa pagar. Tendrá que pagar en parcialidades, que van de 60 parcialidades 5 años, 120 parcialidades 10 años, inclusive, como lo establece los créditos del Foviste, puede ser inclusive hasta 360 parcialidades, 30 años. El caso es que el deudor propietario acreditado tendrá que amortizar en parcialidades el crédito y tiene que garantizar al acreedor que le va a pagar la deuda. ¿Y cómo se lo garantiza? Bueno, a través de la hipoteca del inmueble o bien contratando seguros, inclusive de desempleo, seguros de vida o seguros de invalidez, o inclusive de las dos formas, es decir, con la hipoteca y con los seguros. Pues resulta que estamos hablando de una operación jurídica que, conforme a esta ley de transparencia, fomento a la competitividad y crédito garantizado, alias ley de vivienda, se establecen estos contratos que tendrá que formalizar el notario cuando levante su respectiva escritura pública. Es un tema, créanme, que muy interesante y que es un tema de actualidad dentro de la operatividad del derecho. Bueno, pues síganos en este espacio del concepto jurídico y no se les olvide, este es un espacio para el conocimiento jurídico. Les cuento.